La vida de Cynthia Clitbo ha sido un torbellino de amor, pérdida y obstáculos increíbles. En su momento, fue una villana muy querida en las telenovelas más icónicas de México y ha vivido una vida bajo los reflectores, pero no ha sido tan glamurosa como podría parecer. 4 matrimonios fallidos, ruina financiera y una búsqueda del amor que solo la condujo a corazones rotos. Su historia es nada menos que una montaña rusa. ¿Cómo pasó de tenerlo todo a perderlo todo? Todo comienza con su implacable búsqueda del amor y las decisiones desastrosas que le siguieron. A pesar de las críticas públicas y las luchas personales, Cynthia ha enfrentado a cada uno de sus demonios con valentía. Su franqueza sobre el dolor que ha soportado, de traición en traición, la ha convertido en una de las figuras más intrigantes del mundo del entretenimiento. Ahora, estamos a punto de profundizar en la historia de cómo una de las mujeres más poderosas de la televisión mexicana se encontró en un mundo que nunca imaginó. Quédate con nosotros. No olvides darle like a este video y suscribirte. No querrás perderte los detalles sorprendentes que están a punto de descubrirse. En 2020, cuando el mundo se sumió en una crisis sin igual, muchas vidas fueron trastornadas, y para la actriz Cynthia Clitbo, el impacto no fue diferente. Los rumores sugerían que Cynthia lo había perdido todo durante el confinamiento, que sus cuentas bancarias fueron vaciadas y que estaba al borde de la quiebra. El confinamiento, que se extendió por meses, no solo detuvo la carrera de Cynthia, detuvo el mundo tal como ella lo conocía. Con trabajos cancelados y proyectos profesionales pospuestos indefinidamente, se encontró en una situación profundamente incierta. Las dificultades financieras que muchos enfrentaban en ese tiempo afectaron no solo a Cynthia, sino a familias de todo el mundo, generando una gran preocupación. Así que, cuando comenzaron a circular rumores sobre su caída económica, solo aumentaron la presión ya inmensa que estaba viviendo. En un intento de aclarar las cosas y tranquilizar a sus seguidores, Cynthia decidió enfrentar los rumores de frente. Se dirigió a su Instagram, un espacio donde siempre había conectado con sus seguidores, para compartir su verdad. Con una expresión sincera y calmada, comenzó su video reconociendo la profunda preocupación que sus fans le habían expresado. Mis queridos fans y seguidores, sé que están muy preocupados por mí, dijo, con una voz suave pero firme, como si hablara directamente al corazón de quienes le habían enviado mensajes de apoyo. Estaba claro que, aunque la situación no era nada ideal, quería tranquilizarlos asegurándoles que seguía de pie, incluso en medio del caos. Continuó explicando cómo el golpe financiero vino después de meses de cancelaciones de trabajos y la suspensión de varios proyectos de los que dependía. La cosa es que dije que me quedaría y lucharía hasta el final con la gente que me ayuda en casa, y si es necesario incluso limpiaría casas para ellos, explicó Cynthia. No solo hablaba de dificultades financieras, hablaba desde un lugar de orgullo y resistencia, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y apoyar a aquellos que habían sido parte de su vida por tanto tiempo. Las palabras de Cynthia fueron un testimonio de su determinación inquebrantable. Ningún trabajo era demasiado pequeño para ella si significaba proteger a su familia y apoyar a sus seres queridos. A medida que los rumores sobre su supuesta quiebra seguían circulando, Cynthia sintió la necesidad de aclarar aún más. No estamos en quiebra aún, aseguró a su audiencia con tono firme, mirando a la cámara con un aire de alivio. No, gracias a Dios, mi hija y yo estamos bien. Y si llegara a pasar, tengo 2 señoras en mi casa que han trabajado conmigo por mucho tiempo. Una de ellas prácticamente crió a mi hija y moriría por ellas. La vulnerabilidad de Cynthia era evidente, y su transparencia brindó consuelo a muchos que se habían preocupado. Dejó claro que, aunque las cosas habían sido difíciles, no estaba sola en esta lucha. El vínculo que compartía con las mujeres que apoyaban a su familia era algo que valoraba profundamente, y sus palabras demostraron lo mucho que significaban para ella.
Pero incluso mientras tranquilizaba a sus fans, los rumores persistieron, y estaba claro que la presión económica seguía pesando sobre ella. En una entrevista reveladora en Venga la Alegría, Cynthia habló abiertamente sobre lo que podría suceder si las cosas no mejoraban. Si la situación sigue igual, dijo, podría tener que dejar México y regresar a Canadá con mi familia. La idea de empezar de nuevo en otro país, lejos de todo lo que conocía, era difícil de contemplar, pero Cynthia no era nada sino pragmática. Mi hija tendría escuela gratuita en Canadá, mientras yo me estabilizo y veo en qué me meto, explicó. El pensamiento del futuro de su hija, especialmente en un ambiente estable, le pesaba mucho, pero estaba claro que Cynthia estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para asegurar su bienestar. Sin embargo, incluso mientras compartía esta posibilidad, la resistencia de Cynthia seguía firme. Tengo miedo porque hay muchas personas trabajando en mi equipo, confesó, reflejando la enorme responsabilidad que sentía hacia su equipo. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, nunca perdió de vista lo que más importaba. Se trata de tener fe y no tener miedo al trabajo, afirmó con voz llena de convicción. Si tengo que limpiar, limpio. Si termino siendo panadera, niñera, lo que sea, haré lo que sea necesario para trabajar y asegurar un futuro mejor para mi hija. En noviembre de 2024, el mundo de Cynthia Clitbo dio un giro inesperado y agudo. La actriz, que ya había enfrentado los desafíos económicos de un mundo golpeado por la pandemia, reveló que había caído víctima de una estafa devastadora que le costó todo, sus ahorros de toda la vida. La pérdida de su seguridad financiera envió ondas de choque no solo a su vida, sino también a sus numerosos seguidores, quienes la habían apoyado durante las pruebas que enfrentó durante el confinamiento. Desde entonces, Cynthia ha llevado su historia a las redes sociales, compartiendo el dolor, la lucha y, lo más importante, la resistencia que le ha permitido seguir adelante a pesar de todo. Clitbo explicó que todo ocurrió mientras estaba en México, y todo comenzó con una llamada telefónica. Hablo inglés, pero cuando alguien me habla muy rápido tengo problemas para entender, compartió. El tipo al otro lado estaba hablando tan rápido que terminé dándole mis contraseñas. Él aprovechó eso y vació completamente tanto mis cuentas de ahorro como las de cheques, reveló. A medida que la realidad de su retroceso financiero comenzaba a asentarse, Cynthia recurrió a Instagram para dirigirse a sus seguidores, ofreciendo una versión cruda y sin filtros de la situación. No existe un trabajo malo, dijo con una especie de fuerza tranquila, sus palabras resonando con muchos que habían visto las dificultades que estaba enfrentando. En una transmisión lenta y reflexiva, habló sobre las dificultades provocadas por la falta de proyectos de actuación durante ese tiempo desafiante y cómo le había obligado a replantearse su enfoque del trabajo. Reveló que no descartaba otras opciones profesionales, cualquier cosa que le permitiera seguir adelante y seguir proveyendo para ella y su hija. Soy hábil, cocino muy bien, sé limpiar perfectamente, y también tengo un coche que puede servir para hacer Uber. Si me va mal, simplemente conduciré para Uber, compartió con voz calmada y llena de resolución. La vulnerabilidad en sus palabras era clara, pero había una determinación tranquila bajo ellas. La actriz no se detuvo ahí. Comenzó a tomar decisiones difíciles para mantenerse a flote. Ya empecé a vender algunas cosas, explicó. Algunas de sus posesiones más preciadas, incluyendo un reloj y joyas con gran valor sentimental, fueron puestas a la venta. El dinero ayudaría no solo a cubrir sus gastos diarios, sino también la hipoteca de su casa, su santuario y un lugar de estabilidad para ella y su hija. El enfoque de Cynthia ante la situación fue un testamento a su espíritu inquebrantable. Ningún trabajo era indigno para ella, y haría lo que fuera necesario para asegurarse de que estuvieran bien cuidados. Ningún trabajo es indigno,
dijo con firmeza, dejando claro que su prioridad era superar este difícil momento con dignidad intacta. Su mensaje para sus seguidores fue simple pero poderoso. No importaba lo que sucediera, seguiría luchando y seguiría trabajando. La historia de cómo Cynthia lo perdió todo fue una que la dejó profundamente afectada. Mientras estaba en México, recibió una llamada que cambiaría su vida. La llamada provino de un número desconocido y la persona al otro lado hablaba rápidamente en inglés. Cynthia, que no estaba acostumbrada a manejar este tipo de llamadas y no era experta en tecnología, como ella misma lo dijo con humor, se sorprendió. En medio de la conversación rápida, cometió el fatal error de proporcionar los detalles de su banco, entregando sin saberlo las llaves de su futuro financiero. No soy experta en tecnología, como la viejita que soy, y me vaciaron las cuentas de ahorro en Estados Unidos, confesó Cynthia en una entrevista, con un tono a la vez arrepentido y resignado. No fue hasta que el banco detectó actividad sospechosa y la contactó cuando salió a la luz la magnitud del fraude. Pero para entonces, el daño era irreversible. Los estafadores utilizaron su información para drenar sus cuentas, dejándolas sin nada. El impacto del fraude fue abrumador para Cynthia Clitbo. En un abrir y cerrar de ojos, su seguridad financiera había desaparecido, dejándola frente a la dura realidad de cómo llegar a fin de mes. La ansiedad en su voz era palpable mientras compartía. «Tengo que vender algunas joyas para sobrevivir». Pero para Cynthia, las apuestas eran aún más altas que su propia estabilidad financiera. Como madre, su mayor preocupación era cómo seguiría proporcionando para su hija, Elisa. Elisa, la hija de su relación con Rubén Laira, era su mundo. El pensar que no podría pagar la educación de Elisa o su futuro pesaba enormemente en el corazón de Cynthia. La carga financiera se veía aún más agravada por las responsabilidades de la vida diaria. Clitbo no solo luchaba con la falta de trabajo, también enfrentaba facturas y obligaciones acumuladas. Su preocupación más urgente era la educación de su hija. Elisa Fernanda, una joven brillante y ambiciosa que aspiraba a seguir los pasos de su madre en la actuación, soñaba con estudiar en los Estados Unidos, pero esos sueños venían con una etiqueta de precio considerable: $75,000 anuales solo para la matrícula. Cynthia, a pesar de todo lo que estaba atravesando, se mantenía comprometida a asegurar que la educación de Elisa no se viera afectada. Elisa estaba haciendo todo lo correcto. Sobresalía académicamente, y Cynthia podía ver lo mucho que su hija estaba trabajando para abrirse su propio camino. Como madre, apoyar los sueños de Elisa era innegociable, pero con las presiones financieras aumentando, Cynthia encontraba cada vez más difícil equilibrar los libros. Durante una transmisión en vivo, Cynthia compartió el peso de su lucha. «Ha sido una situación muy difícil», confesó a su audiencia. Además de la presión financiera, Cynthia reveló que había caído víctima de un robo cibernético. Para garantizar el futuro de Elisa, Cynthia tomó una decisión difícil. Vendería uno de sus apartamentos. Los pagos de la hipoteca, combinados con los costos de apoyar la educación de Elisa, se habían vuelto más de lo que Cynthia podía manejar por sí sola. «Estoy pagando hipotecas que tengo aquí», explicó. «Uno de los apartamentos va a ser vendido para garantizarle la educación a mi hija». La venta del apartamento estaba en proceso, aunque Cynthia no había revelado si la transacción se había realizado. Aún así, estaba decidida a hacer todo lo posible para asegurar que su hija pudiera continuar sus estudios en los Estados Unidos, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer en el camino. A pesar de la adversidad, Cynthia mantenía la esperanza de que pronto llegaría trabajo. Estaba lista para una nueva producción que le habría dado la oportunidad de volver a ponerse de pie. Desafortunadamente, la producción fue cancelada, dejando a muchos actores, incluida Cynthia, sin empleo. Pero no dejaba que el contratiempo la derrotara. «Confío en Dios en que pronto tendremos trabajo», dijo optimistamente. «Estábamos esperando una producción que, lamentablemente,
dejó a muchos de nosotros sin trabajo. La fe de Cynthia permanecía inquebrantable, incluso cuando el futuro parecía incierto. La incertidumbre le había estado causando algo de inquietud, admitió, pero estaba haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse tranquila. Y si no llega a la residencia a tiempo, bueno, por eso las compré. Para mi hija, dijo, refiriéndose a sus ahorros. La idea de regresar a México si la educación de Elisa no pudiera continuar en los era algo que Cynthia ya había considerado. Si eso no es posible, regresaremos a México y luego, cuando esté estable, podré ir al extranjero a hacer estudios de posgrado, compartió. El pensamiento de regresar a México no era algo que le agradara, pero por el futuro de su hija, Cynthia estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. Hasta ahora, Cynthia no ha proporcionado más actualizaciones sobre el estado de la venta de su apartamento, ni si ha logrado conseguir los fondos necesarios para continuar con la educación de Elisa. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en el horizonte. Elisa Fernanda recientemente hizo una audición para una beca del 70% que cubriría una parte significativa de su matrícula y le permitiría estudiar en cualquier escuela de su elección. Si todo va bien, la beca podría ser el avance que tanto madre como hija habían estado esperando, una oportunidad para aliviar la carga financiera y mantener vivos los sueños de Elisa. Las autoridades ya habían identificado el banco al que se había enviado su dinero, pero Cynthia explicó que el proceso llevaría meses para resolverse. Aún no había garantía de que pudiera recuperar alguno de los fondos perdidos, pero estaba decidida a mantener la esperanza y seguir adelante. Las investigaciones están en curso, dijo con una tranquila confianza. Todavía estamos esperando a ver si puedo recuperar el dinero, pero no voy a dejar que esto me derrote. Lo que más destacó de la historia de Cynthia, sin embargo, fue su inquebrantable optimismo frente a la adversidad. Incluso mientras navegaba por el caos del fraude y la creciente presión financiera, se negó a sucumbir a la desesperación. Estoy sacando fuerzas y fortaleza de lo que Dios me ha dado, porque nada es imposible, dijo, con palabras llenas de una calma seguridad que era difícil de ignorar. Cynthia estaba decidida a seguir adelante, sin importar lo difícil que pareciera el camino por delante. En mayo de 2024, Cynthia Clitbo se encontró en el centro de otra ronda de rumores. Pero fiel a su naturaleza, no era de las que se alejaban de enfrentar estos rumores de frente. Cynthia es conocida por su honestidad y apertura inquebrantables, y esta situación no fue diferente. Siempre ha estado dispuesta a hablar abiertamente sobre su vida, ya sea sobre sus romances fallidos, su embarazo o cualquier controversia en la que haya estado involucrada. En este caso, los rumores habían tomado un giro más personal, afirmando que estaba luchando contra una adicción al alcohol. Durante la presentación de su más reciente telenovela, La historia de Juana, Cynthia se sentó para aclarar la situación. Han estado diciendo durante años que soy alcohólica, comenzó, abordando los rumores que habían circulado durante lo que parecía una eternidad. Que me han cachado infraganti, que me emborrachaba cuando mi hija era pequeña. Su tono era calmado, casi como un hecho, mientras continuaba, dejando claro que no tenía problema en enfrentar los chismes. Que digan lo que quieran de mí, dijo. De todos modos, ahí están mis productores que pueden dar fe de la verdad. Ellos saben cuando llegué tarde, cuando no me presenté o si tenía una razón válida para cualquier cosa. Con esas palabras, Cynthia hizo una declaración poderosa. Si realmente estuviera luchando con la adicción, argumentó, simplemente no podría manejar su exigente carrera. Si realmente estuviera adicta al alcohol, no habría manera de que pudiera manejar la cantidad de trabajo que tengo, dijo. Ahora mismo tengo 3 trabajos al mismo tiempo. Luego comenzó a enumerar los diferentes proyectos que la mantenían ocupada. Minas de Pasión, 2 temporadas de La Lola, 2 temporadas de Secretos de Villanas, y por supuesto, La historia de Juana.
¿Cómo podría hacer todo eso si estuviera fuera de control? Zrenia preguntó con la voz firme. La actriz no estaba dispuesta a permitir que nadie la pintara como alguien que no era. «Díganme cuándo se supone que estoy borracha», continuó, casi desafiando a los críticos. «Si me ven en el fin de semana divirtiéndome y tomando, claro, esa es otra historia. Pero si me gustan las fiestas y me divierto, tengo todo el derecho de hacerlo. Soy humana, después de todo». No había vergüenza en su voz, solo una sensación de convicción de que sabía exactamente quién era y no necesitaba la aprobación de nadie. Sin embargo, la conversación tomó un giro cuando le preguntaron sobre un tema sensible: su amiga cercana, Sofía Castro, y las críticas sobre su imagen corporal. También hubo preguntas sobre Angélica Rivera, la madre de Sofía, y sus hijas. Klitbo, quien es ferozmente leal a sus amigos, dejó claro que no hablaría en nombre de otros. «No soy la portavoz oficial de Sofía Castro ni de Angélica Rivera», dijo firmemente. «Lo he repetido muchas veces. Si quieren escuchar de ellas, pueden levantar el teléfono y llamarlas. Yo no estoy aquí para hablar de los demás. Estoy aquí para hablar de mí misma y de mi trabajo». En un mundo donde las figuras públicas a menudo se ven atrapadas en dramas y especulaciones, Cynthia mantuvo su postura, negándose a involucrarse en algo que desviara la atención de su propia vida y carrera. «Si esta gala se trata de belleza y celebración, entonces me voy a enfocar en eso», dijo. «¿Por qué hablar de otras actrices cuando tengo mi propia historia que contar?» Hizo hincapié en que su prioridad era enfocarse en promover su proyecto actual y su propio camino. Para Cynthia, lo más importante era ser fiel a sí misma y no iba a desperdiciar energía en los problemas de los demás. En 2020, Cynthia Klitbo, una de las villanas más icónicas de las telenovelas de su generación, tuvo el valor de abrirse sobre su turbulenta vida amorosa. Siempre había sido franca y directa, no una persona que se avergonzara de hablar de sus experiencias personales, incluidas sus múltiples relaciones fallidas. Con 4 divorcios a sus espaldas, se encontraba reflexionando sobre por qué el amor parecía eludirla. A pesar del dolor y los desafíos, Cynthia mantenía su sentido del humor, comentando que tal vez no hay un quinto malo, una forma ligera de reconocer sus pasadas decepciones. A sus 57 años, Cynthia ya había pasado por mucho, y no se contuvo al hablar sobre su historia romántica. «No tengo buen gusto para elegir a un hombre», admitió abiertamente. Su honestidad fue impactante, ya que habló sobre su intento más reciente de una relación, ocurrido en diciembre de 2020. Este breve romance, como los otros, no duró, y Cynthia, siempre realista, no se sorprendió. «No he encontrado uno bueno», confesó. Explicó que, como mujer independiente, le quedó claro que no podía permitirse quedarse con alguien que no la respetara o tratara bien. «Si eres una mujer independiente y conoces a un tipo que no te trata como te mereces, ¿por qué vas a quedarte con él?», Zrenia preguntó, con voz llena de determinación. Dejó claro que no estaba dispuesta a conformarse con nada menos de lo que merecía en una pareja. Cynthia admitió que, en los últimos años, se había encontrado en algunas relaciones esporádicas e insignificantes. «Decidí cerrarme», dijo, señalando que nada serio había llegado a su vida en mucho tiempo. Las relaciones que tuvo fueron breves y a menudo insatisfactorias, dejándola cuestionando la misma idea de un involucramiento romántico. «Se meten en mi cama», añadió, con un toque de humor en su voz como si intentara aligerar su situación. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Cynthia intentó abrir su corazón, creyendo en la posibilidad del amor. En diciembre de 2020, se dio una oportunidad con un hombre que parecía prometedor al principio. Él se quedó en su casa un fin de semana cuando su hija Elisa estaba fuera, pero la relación terminó de manera abrupta. «Ya sé el camino, papi, ahí vas», dijo, reflexionando sobre lo rápido que se desvaneció el romance.
El hombre se fue al día siguiente de quedarse en su casa, dejándola preguntándose qué había salido mal. Luego llamó más tarde esa noche para decirle, «Oh, ya volví», como si nada hubiera pasado. Cynthia no estaba dispuesta a dejar que la historia se repitiera. Tomó control de la situación y dejó claro que no toleraría más falta de respeto. «Te dije claramente que no puedes quedarte a pasar la noche en mi casa», dijo poniéndose firme. «Si quieres que pase algo entre nosotros, no voy a poner alfombrillas». Ese fue el fin de esa relación, y Cynthia siguió adelante, sin dejar que alguien más se aprovechara de su amabilidad. Mientras reflexionaba sobre su vida y los hombres que habían ido y venido, Cynthia no pudo evitar cuestionarse a sí misma. ¿Tengo que quedarme ahí?, Swing preguntó, refiriéndose a los hombres que la habían decepcionado una y otra vez. Era una pregunta que muchas mujeres que enfrentan rupturas similares podrían hacerse. ¿Deberían seguir luchando por el amor, o es momento de dejarlo ir? La vida amorosa de Cynthia había sido una montaña rusa, marcada por 4 matrimonios significativos. En julio de 2022, Cynthia Clitbo acaparó titulares sorprendentes cuando presentó una denuncia contra su exnovio Juan Vidal por una deuda de más de 60,000 pesos. Pero los problemas financieros no fueron la única razón de su ruptura. Cynthia también habló, acusando a Vidal de tener tendencias violentas, particularmente hacia las mujeres. Unos días después de presentar la denuncia, Cynthia aprovechó la oportunidad para explicar la verdadera razón detrás de la ruptura. Reveló las luchas personales que había enfrentado con el comportamiento de Vidal durante su breve tiempo juntos. Juan tiene problemas de manejo de la ira y lo desquita con sus parejas y con las personas que más lo quieren, dijo. Dejó claro que el lado de Juan Vidal que el público no veía era muy diferente a la persona encantadora que mostraba en la televisión. Nunca lo verás hacer algo así en público, añadió Cynthia, explicando cómo su ira solo se revelaba en privado. Su relación, señaló, estuvo llena de intensos altibajos. Al principio es miel sobre hojuelas, dijo, refiriéndose a cómo todo parecía perfecto al principio. Pero pronto, las grietas comenzaron a aparecer y las cosas tomaron un giro más oscuro. Hasta que hace el primer escándalo, continuó. Cynthia explicó que no pasó mucho tiempo antes de que su comportamiento se volviera insoportable, y su relación se desvaneció después de solo 5 meses. Pero había más en la historia. Cynthia no solo estaba frustrada con la ira de Juan, también expresó cómo se sentía acerca de sus frustraciones profundas. Juan es una persona que está muy frustrada porque no ha logrado ser un hombre con la fama y todo lo que quería, comentó. Sus ambiciones incumplidas y luchas con su propia identidad parecían pesar mucho sobre él, lo que dificultaba mantener una relación saludable. Cynthia compartió que tuvo muchas conversaciones en las que él dijo cosas muy hirientes, dejándola emocionalmente agotada y traicionada. Uno de los aspectos más dolorosos de su relación, según Cynthia, fue la falta de sinceridad de Juan. Aseguró que él solo se interesaba en ella por lo que podía obtener de ella. Juan es una persona que está conmigo porque lo que le interesa es ver qué obtiene de Cynthia Clitbo, dijo tajantemente. No dudó en llamarlo un depredador, revelando que se había aprovechado de su amabilidad y generosidad. Cynthia también le prestó dinero a Juan, más de $4,000, con la esperanza de ayudarlo a salir de una situación financiera difícil. En ese momento creía que él lo devolvería. Si ves a tu pareja que no tiene dinero, que tiene una hija, que necesita pagar su renta, le dije, es un préstamo, no es un regalo, explicó. Pero a medida que pasaba el tiempo y los préstamos aumentaban, Cynthia se frustró. El segundo préstamo se va y el tercero le dije, no, mi vida, si no puedes empezar a pagar lo que te presté, no soy un banco, dijo, enfatizando que nunca fue una solución financiera a largo plazo. Te quiero mucho, pero la responsabilidad de tu hija es tuya y de tu exmujer, añadió, estableciendo límites que sentía que ya eran necesarios.
Como si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, Juan Vidal entró al programa de telerrealidad La Casa de los Famosos, donde conoció a otra mujer, Niurka Marcos. Los dos rápidamente comenzaron una relación romántica, y su relación floreció una vez que Juan salió del programa. Niurka, siempre dispuesta a hablar, tenía opiniones muy firmes sobre la decisión de Cintia de hablar sobre Juan. Cintia, te aprecio mucho y te respeto como colega, pero creo que es una gran mujer. Pero no es bueno ir por la vida hablando mal de las personas, advirtió Niurka. Te ves fea, te ves enojada, te ves como si las cosas no hubieran salido como querías, agregó, haciendo una dura crítica a Cintia en los medios. Niurka también comentó sobre el dinero que Cintia le había prestado a Juan, calificando sus acciones como estúpidas. ¿Por qué le dio dinero? Zrenia preguntó, negando con la cabeza en señal de incredulidad. Deberían dejar de dar dinero a los hombres, concluyó, sugiriendo que las mujeres debían ser más cautelosas en sus relaciones con hombres que podrían aprovecharse de su generosidad. A pesar del conflicto público y las duras palabras de Niurka, Cynthia Clitbo permaneció firme. Ya había cerrado el capítulo con Juan Vidal y no estaba mirando atrás. Actualmente, está soltera y eligiendo enfocarse en sí misma. Ha aceptado sus relaciones pasadas y, aunque no ha renunciado al amor por completo, ha establecido límites claros sobre lo que quiere en un futuro compañero. No hay quinto malo, afirmó, una declaración que resume su actitud hacia el amor y las relaciones ahora. Puede que haya enfrentado decepciones, desamor y traición, pero no ha dejado que eso apague su espíritu. En cambio, Cynthia está abrazando su independencia, avanzando con una renovada sensación de sí misma y confianza. El futuro, como lo ve, sigue lleno de posibilidades, pero por ahora está contenta de disfrutar de la vida sin nadie a su lado. El viaje de Cynthia Clitbo es un recordatorio poderoso de cómo todo puede cambiar rápidamente, sin importar lo alto que hayas llegado. Desde la fama hasta las luchas financieras, su historia está llena de verdad cruda y resistencia. Si este video te dejó cautivado, asegúrate de dar like y suscribirte para más historias reales del mundo del entretenimiento. No querrás perderte lo que viene a continuación.